Hola, soy Alex Cosío, el pastor de la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock. Bienvenido a esta emocionante experiencia de ser parte activa de la misión de Dios aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, Georgia, hasta llegar a lo último de la tierra. Quiero invitarte a tomar con seriedad el desafío del Señor Jesús de ser un adorador que glorifica a Dios y da a conocer el Evangelio para que el mundo sepa y pueda adorar y dar gloria a Dios. En este módulo vamos a estudiar 4 lecciones que serán el fundamento para edificar una iglesia que vive en misión local y global. La lección 1 es Dios y su misión. La lección 2, Dios y su mundo. La 3, Dios y su iglesia. Y finalmente, Dios y usted. Vamos a comenzar con la lección 1, Dios y su misión. Hace algunos años, una iglesia celebraba la Cena del Señor y siempre los elementos, el pan y vino, se les ponía un manto especial para cubrirlos. A alguien se le ocurrió preguntar por qué se pone el manto cubriendo los elementos. ¿No deberían ser visibles a la congregación? La persona a la que se le preguntó no sabía realmente la razón, por lo que su respuesta fue: así siempre lo hemos hecho. Tal vez esta respuesta te parece conocida. Esta persona hizo la misma pregunta ahora a uno de los líderes, el cual le dio la misma respuesta. La siguiente persona a la que se le preguntó fue al pastor, el cual dijo: desde que yo llegué a la iglesia, así se ha hecho. Finalmente, un miembro que llevaba mucho tiempo en la iglesia dijo que la iglesia comenzó a reunirse en una bodega y había muchas moscas, y por ello le comenzaron a poner un manto cubriendo los elementos. Sobra decir que hacía muchos años la iglesia ya no se reunía en una bodega y el manto era innecesario. Sin embargo, siempre lo habían hecho así. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de la iglesia? Quiero comenzar estableciendo el siguiente principio. Si usted ha confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, si como dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted ha creído y le ha recibido, usted es hijo o hija de Dios y es parte de la familia de Dios. Es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Dios tiene una misión para su iglesia y nos la da a conocer en la Biblia. Dice Lucas 24 que después de la muerte y resurrección de Jesús, 2 de sus discípulos iban camino a Emaús y encontraron a un hombre que les preguntó qué hablaban entre ellos. Le respondieron: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que sucedió con Jesús? Le contaron cómo Jesús había muerto, crucificado, y ahora después de 3 días unas mujeres dijeron que ya no estaba en la tumba, y también varios de los discípulos habían ido a la tumba y no lo encontraron. En Mateo 24, a partir del verso 25, dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Estaban con Jesús, pero porque su mente estaba en lo que había pasado, no lo reconocían. Pero la Biblia dice que mientras este extraño partía el pan y pedía la bendición, fueron abiertos sus ojos y conocieron que era Jesús. Muchas veces nos sucede que estamos tan distraídos en nuestros pensamientos y ocupaciones que no nos damos cuenta de la presencia de Jesús en nuestra vida y de su propósito para cada uno de nosotros. Él quiere usarle a usted y a mí en su misión. Piense cuáles son aquellas cosas que lo tienen distraído ahora y no le permiten darse cuenta de la presencia de Dios. Note cómo en este pasaje el Señor Jesús tomó las Escrituras desde el Génesis hasta los profetas y les mostró cómo en ella estaba revelada la misión de Dios. Así que Jesús revela su misión a través de las Escrituras. En la Biblia vemos que Dios es el centro de todas las cosas. El problema es que muchos cristianos tenemos un concepto errado de Dios y de la Biblia. Creemos que la Biblia se trata de nosotros, que la vida se trata de nosotros.
Tristemente, cada vez más escuchamos un evangelio centrado en el hombre y no centrado en Dios. El evangelio de la prosperidad, de sanidad, de parar de sufrir. Dios no existe para nosotros. Dios nos creó para Él. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que Dios es el centro de todas las cosas. Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. Y es muy fácil distraernos del propósito del principal de Dios, que es el que le adoremos, porque por naturaleza nos enfocamos en nosotros mismos y esa es la raíz del pecado. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir del verso 13, se narra una profecía contra el rey de Tiro que muchos estudiosos creen que se trata del origen de Satanás. Este era un querubín, un ángel que se dice era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura y se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Lucifer, este ángel de luz, como lo llama Isaías, se centró en él, en su perfección, en su hermosura, en su sabiduría y se olvidó de su adoración a Dios. Y lo mismo sucede con el ser humano. Su naturaleza es centrarse en él mismo, en su inteligencia, en su poder, en su tecnología, en su ciencia, etc. El manifiesto humanista de finales de los 1800 declaraba que el hombre era la respuesta a los males de la humanidad. Sin embargo, a inicio de los años 1900 surgió la Primera Guerra Mundial con cientos de millones de muertos y unos años después la Segunda Guerra Mundial. El hombre separado de Dios, centrado en él mismo, no es la solución a los males del hombre. Recuerda, el tema de la Biblia es Dios y su propósito. En la Biblia, el enfoque principal es Dios y su gloria. Aún en el libro de Daniel, donde se relatan manifestaciones poderosas de Dios a favor de Daniel y de sus compañeros, la meta del relato no es la grandeza de Daniel o de sus jóvenes compañeros, sino que el enfoque es en la gloria de Dios. En Daniel 6:25 y 26 leemos: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Lo puedes notar? Dios quiere revelarse a sí mismo, en este caso a los babilonios, y usó a la nación de Israel para su propósito. Necesitamos nosotros entonces conocer el propósito de Dios revelado en su palabra para ser el pueblo de Dios que da a conocer a Dios a las naciones para que lo adoren. Y debemos recordar que la Biblia es un libro que no es acerca de nosotros, sino es un libro acerca de Dios. Regresando al pasaje de Lucas 24, el Señor Jesús les mostró a los 2 discípulos a través de las Escrituras el plan de Dios. Ahora también tenemos el Nuevo Testamento, así es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia revela el plan de Dios. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios? Que todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren. Vamos a ver el plan de Dios para todos los pueblos en el Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis, el llamado de Dios a Abraham es realmente impactante. A veces solo leemos el relato como historia, pero la realidad es que tiene un impacto trascendental en toda la historia, porque la Biblia dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y escucha: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Dios llama a Abraham cuando él vivía en Ur de los Caldeos, lo que es hoy Irak. ¿Y por qué lo llamó? Escucha, solamente por su gracia. Abraham no había hecho nada para merecer este privilegio. Y una vez más, podemos enfocarnos en la promesa de Dios a Abraham de hacerlo grande y darle nombre, pero el propósito principal del llamamiento de Abraham es establecer un pueblo para que por medio de él todas las naciones de la tierra puedan conocer y adorar a Dios. Este propósito lo encontramos repetidas veces a través de diferentes libros de la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo 9 dice, para que entiendan que no hay otro como yo en toda la tierra. En el libro de Reyes dice, a fin de que todos los pueblos en la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, dice el Salmo 96. También otro pasaje dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo posterior de la tierra, en Isaías 49. Este ha sido desde el principio el plan de Dios, que todos los pueblos del mundo lo conozcan. En el Nuevo Testamento, Dios se hace hombre en Jesucristo y vino para traer buenas noticias a todos los pueblos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, nos dice Lucas 24, 46 y 47. Así es que en el Nuevo Testamento Dios se revela a la humanidad por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, resucitó y antes de ascender al cielo comisionó a sus discípulos, la iglesia, para revelar a Dios a las naciones. Fíjate, Dios llama a Abraham para hacer bendición a todas las naciones. Dios llama a su pueblo Israel para ser bendición a todas las naciones. Dios se hace hombre en Jesús para bendecir a todas las naciones y Jesús establece a su pueblo, su iglesia, y la comisiona para hacer bendición a todas las naciones. Escuche, usted y yo somos parte de la iglesia y fuimos comisionados para dar a revelar a Dios a todas las etnias, a todos los pueblos de la tierra. Recuerda Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, la palabra etnias, a todos los pueblos. También dice la palabra de Dios, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene que tener bien en claro, y cuando hablo de la iglesia me refiero a usted y a mí, tenemos que tener bien claro que la iglesia no somos solamente los reunidos, sino que también somos los enviados. El propósito de la iglesia es dar a conocer a Dios a las naciones para que todos los pueblos de la tierra adoren a Dios. Pero también note lo que dice Pablo en Romanos 15, 20-21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El propósito final es que los pueblos del mundo conozcan y crean en el único Dios verdadero. Ahora la pregunta es, ¿por qué quiere Dios que los pueblos del mundo le conozcan? Escucha. Porque Dios será glorificado cuando todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¡Qué imagen tan maravillosa! Personas de todas las etnias, de todos los pueblos que no se podían ni contar, están adorando a Dios y a Cristo. Pero ¿cómo oirán todas estas personas si no hay quien les predique? ¿Se da cuenta? Dios nos da un llamado para darle a conocer.
aquí en nuestra Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está usted dispuesto? ¿Qué ajustes tiene que hacer en su vida para cumplir con este llamado supremo que Dios le está haciendo? No estoy diciendo que tiene que dejar todo, irse a la selva o al desierto. Usted y yo podemos estar en misión donde quiera que nos encontremos y con los talentos que tenemos. ¿Tomaría el paso para ser parte de esta misión? Pasemos al tiempo de discusión en grupo y compartamos lo que Dios nos está hablando.